Bueno, aquí ya estoy lista para hacer el puño. Entonces, lo que necesitamos es, voy a agarrar unas agujitas. Yo tengo un montón de agujas, pues, como toda crochetera o persona que le gusta tejer. Casi que coleccionas agujas. Entonces tengo estas que son como para, estas son de 80 centímetros la manguerita, son como para tejer suéteres, por eso están así de largas. Y la otra opción es que la hagas con este tipo de agujas, que son de las viejitas, pero esta está bien grande, entonces por eso no voy a usar esa, o sea, muy ancha pues, y voy a usar este. Entonces lo que vamos a hacer es que, para eso tienes que fijarte muy bien que aquí en la mera orillita pues se forman trencitas o cadenitas así en la parte más cerquita de la orilla, y lo que vamos a hacer es a través de esos orificios que se formaron con el tejido, vamos a jalar el hilo. Primero que nada pues hay que amarrarlo como de por aquí, de un ladito. Por aquí lo amarramos, ahorita lo voy a amarrar y vamos a ir sacando a partir de aquí como puntaditas y las vamos a ir pasando a la aguja. Puedes hacerlo con el ganchillo así como le hice, o puedes hacerlo con la aguja. A mí se me facilita más con la aguja. Entonces en cada uno vas a ir sacando así. Le voy a avanzar para que no se haga muy largo este video, porque ya estuve platicando mucho con ustedes, y vamos a poner pues así, vamos a ir sacándolas. Le voy a avanzar. En todos es igual, solamente cuando cambia la puntada pues se hace como más separados los hoyitos estos de aquí, pero en cada uno que veas ahí vas a ir sacando el hilo. Terminé todos los 4 cuadritos de sacarle así el hilito. Este hilo es esa parte, ¿verdad? O sea, yo tenía acá la bolita de estambre aparte, no lo saqué de aquí, lo saqué de lo que le voy a hacer, del material que tenía destinado para hacerle los puños. Entonces, conté los puntos, son 66, de entrada ya son menos, porque en el diseño original son 80 puntos para los puños. Entonces, esos 60 los vamos a reducir a la mitad. Si no quisieras reducirlo tanto porque tienes el puño más grueso, bueno, entonces vas a ir brincando más, vamos a ir reduciendo, de 2 puntos vamos a hacer 1. Entonces, si tu puño es más grueso, lo que puedes hacer que vas a ir reduciendo, vas a ir de 2 haces 1, luego brincas 1, normal lo haces, luego quitas de 2 haces 1 y así. Aquí vamos a reducir de 66 a la mitad. Por cada 2 puntos que haya, vamos a hacer 1, o sea, así se hace la reducción. Voy a hacer este primero, que es un poquito difícil de agarrar el hilo, para enseñarte este segundo. Aquí, deja un poco bien. Aquí de estos dos vas a hacer revés, porque estás acá por el revés. Esto, lo de acá, la primera vuelta que vamos a hacer va a ser por el lado revés. Entonces vamos a hacerlos de revés, esa reducción. De aquí de estos dos vas a pasar la aguja por los dos y vas a agarrar el hilo y vas a convertirlo en 1, ¿ves? De estos dos también en 1, en 1, y así hasta el final, hasta todos los hilitos que agarraste, que tienes en tu aguja, los vas a pasar así. Y vas a ir apretando para que no te vaya a quedar así hoyitos. Vas a ir como ajustándolo. Ahí está. Si dices, bueno, es que sabes que yo no tengo los puños tan delgaditos,
porque así va a quedar delgadito. Mi puño mide 15 centímetros y me quedó holgadito poquito, como 2 centímetros el otro que hice. Entonces de 60 van a quedar 30 puntos y esos 30 puntos abarcan 15 centímetros. Si lo tienes más grueso el puño, lo que puedes hacer es ir así, 2, luego 1 lo tejes normal y luego 2 lo reduces, otro lo tejes normal y reduces 2 y así te vas, uno sí y uno no, le vas reduciendo y ya te va a quedar un poquito más ancho. No te puedo dar medida de ese porque realmente no he hecho esa prueba de cómo queda. Estoy deshaciendo estos que hice porque era nada más para darte un ejemplo. Voy a seguirle así reduciendo 2 todos, de 2 hago 1, todos los puntos y ahorita regreso. Bueno, aquí ya reduje todos los puntos. Me quedaron obviamente como 30 y algo, como 31 yo creo. 33, perdón, es la mitad de 66. 33, entonces ya que está aquí el último que hicimos, ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a darnos cuenta que ahora sí hay que hacer el resorte. O sea, tejerlo como debe de ser. Y se teje 2 derechos y 2 revés. Y así te vas. 2 y 2. Y aparte pues va a tener... Vamos a tejer este primero, no pasa nada. Va a ser 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Y así te vas toda la línea esta, 2 derechos, 2 revés. Y te va a ir dando la forma de resorte, la que ya habíamos visto en los otros videos, en los primeros videos. Y bueno, aquí lo que yo conté para esta otra que ya hice, fueron 10 vueltas. Cuando llego a 10 vueltas, lo empiezo a cerrar con el ganchillo. Como que ahora te voy a mostrar ahorita cómo hacerlo. Ya terminé las 10 vueltas, en realidad fueron desde aquí puedes ir contando así como que las curvitas de las trencitas y fueron 12 hasta aquí y va a ser 13 la de donde cerremos y se va a cerrar igual que todas las demás piezas que te he mostrado cómo hacerlo. Vas a ir cerrando como si estuvieras tejiendo con el ganchillo. Esto lo pasas así, que es derecho lo pasas a través de revés, lo haces revés y así todos hasta el final. Le voy a adelantar para no ser tan largo el video. Ya llegando al final, lo que vas a hacer es, todavía no le cortas, vas a agarrar una buena cantidad de hilo, o sea, como, ¿qué te diré? Unos 70 centímetros más o menos. Y ya le cortas en los 70 centímetros. Más que se me enredó aquí, ahí está. Y aquí vas a pasar, ya que lo cortaste el hilo, lo vas a pasar por aquí. Y este hilo nos va a servir para que de aquí, a partir de ahí del puño, vas a cerrar la manga. Con este hilo de aquí vas a empezar a hacer esto, juntando así las dos partes de la manga. Vas a ir así como una espiral alrededor de los dos finales de la parte de la manga y te va a quedar algo así como esto. Como ves, no se ve aquí donde terminé, está aquí en la orillita terminé, dejé el hilo y le empecé a hacer que es como una espiral para unir las dos partes y para cerrar la manga. Entonces ya queda así cerradita. Y es todo por este video. Espero que te haya gustado, te sirva esto que es para hacer la manga pues más angosta. Ya viene midiendo, te lo voy a medir para que no te quedes con la duda.
con mi hilo, porque ya es diferente en cada hilo. El grosor pues ya es lo que hace la medida final. Mide 6 centímetros, el diseñador dice que debe medir 6 o 7, pero en realidad pues es a gusto de cada quien. Y ahí está, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.